Buenas tardes. Da inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 20 de julio de 2018. Convocada a las 12 horas. Secretario General de Acuerdos, buenas tardes. Sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución 5 recursos de apelación con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario general. Integrantes del Pleno, están a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión y, si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Aprobado. Muchas gracias. Secretario, licenciado Matías Ramón Ochoa Delgado, muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a esta sesión. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edi Izaguirre Treviño. En cumplimiento a su instrucción, señor presidente, me permito dar cuenta del proyecto de resolución del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica T-RAP 38/2018 y su acumulado T-RAP 39/2018 promovidos por el Partido Acción Nacional en contra del resolutivo YETAM/CG 12/2018, mediante el cual se resolvieron los procedimientos sancionadores especiales 28 y 21 del año 2018, que en su momento promoviera el Partido Revolucionario Institucional en contra de la alcaldesa de Reynosa y el jefe de la Oficina Fiscal del Estado, con sede en aquella ciudad, respectivamente. Los actores pretenden que este tribunal ordene a la autoridad emisora que emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, al considerar que carece de adecuada fundamentación y motivación, lo que implica no haber respetado las formalidades del procedimiento. Una vez efectuada la revisión de las constancias que integraron los procedimientos sancionadores especiales, esta ponencia arriba a la conclusión de que los ciudadanos sancionados no fueron debidamente emplazados, por lo que se estima procedente dejar insubsistente la resolución de la autoridad responsable respecto de la acreditación de los hechos imputados a los ciudadanos referidos y, en consecuencia, la sanción que se les impuso. Asimismo, se propone ordenar al secretario ejecutivo del YETAM que los expedientes PSE-28/2018 y su acumulado emplace debidamente a los ciudadanos señalados, respetando las formalidades esenciales del procedimiento, debiendo dictar una nueva resolución una vez agotadas las etapas y los términos que regulan al procedimiento sancionador especial. Es la cuenta, señor magistrado presidente, magistradas, señor magistrado. Muchísimas gracias, licenciado Ochoa Delgado. Integrantes del Pleno, magistrados, magistrada, está a consideración el proyecto de la cuenta. Sí, magistrado ponente Izaguirre Treviño. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras magistradas. Buenas tardes a quienes nos acompañan esta tarde. El asunto con el que se ha dado cuenta, como ya lo conocemos, lo hemos platicado, debatido previamente, es que el 3 de abril en Reynosa, Tamaulipas, hubo un acto proselitista. A ese acto proselitista, supuestamente, acudieron servidores públicos del Estado y del Ayuntamiento. El Partido Revolucionario Institucional, como daba cuenta el secretario de la ponencia, presenta las denuncias correspondientes. Una vez desahogada la etapa de pruebas, contestación, desahogo, el Consejo General impone una amonestación privada. El partido actor, el Partido Acción Nacional, impugna dicha resolución y dice que en dichos procedimientos no se acató el principio de legalidad, que no está fundada y que no está motivada
entre otros agravios. Como es costumbre de la ponencia a mi cargo, siempre que un partido o un ciudadano nos hace algún agravio en relación al principio de legalidad, lo que se acostumbra es que se revisa el procedimiento desde el inicio hasta el dictado de una resolución, y es lo que estamos haciendo en la presente resolución, y al revisar las constancias que integran los procedimientos sancionadores al que recayó la resolución que se combate, nos percatamos que los emplazamientos se hicieron de manera inadecuada. Esto es, que no se adjuntó a la notificación que se le hizo a los servidores públicos las denuncias correspondientes, no se asentó que se hayan, les hecho de conocimiento las pruebas en las que se basan dichas denuncias, no se asentó que se haya hecho con la persona encargada o la persona con la que se encauzaron las denuncias, por lo cual, de acuerdo a nuestra legislación, pero propiamente a la jurisprudencia, no solamente de la materia electoral, sino la jurisprudencia que emana del Poder Judicial de la Federación, pues hay ciertas formalidades que deben seguirse, y la jurisprudencia más acabada de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a los derechos humanos dice que las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previo a cualquier acto privativo, y la más importante de las reglas del procedimiento son que la notificación se haga conforme a lo que establece la legislación, y a la persona que se le denuncia se le pongan de conocimiento no solamente los hechos, sino las pruebas, el número de fojas en que va a basar su defensa. Dice la jurisprudencia porque este es el acto más importante, porque sobre este se sienta todo el procedimiento, descansa todo un procedimiento en el que le permite al ciudadano emplazado tener elementos para llevar a cabo una debida defensa, pero sobre todo también tener su derecho a audiencia con los que se garantizan el debido proceso en general. En la presente resolución, analizado la secuela del procedimiento al que recayó la resolución controvertida, advertimos que hay una serie de violaciones procesales, particularmente en el emplazamiento, y hay también jurisprudencia que si el emplazamiento tiene defecto, todo se debe dejar insubsistente, porque es un acto, siendo un acto legal, no puedes convalidar todo lo que deriva de él. Sería decir lo contrario es convalidar algo que no está hecho correctamente, y no es eso el papel de los tribunales. En ese sentido, se está dejando insubsistente la sentencia para 2 servidores públicos que no fueron debidamente emplazados, y en esa misma resolución fueron exonerados la coalición y otros servidores públicos, por lo que solamente se deja insubsistente para ellos, porque revocarla en general pues implicaría darle una carga a quien ya fue absuelto de una responsabilidad, y pues estaríamos dándole una carga adicional a esos ciudadanos que han sido, como lo he dicho y no quiero ser repetitivo, ya exonerados. Esa sería la cuenta, compañera magistrada. Señor magistrado presidente. Muchas gracias, muy completa la cuenta. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Muy bien. Señor secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente, Edis Aguirre Treviño. Con la cuenta, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor. Gracias. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Emilia Vela González. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas. Acompaño el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, los recursos de apelación identificados con los números de expediente TE-RAP 38/2018 y TE-RAP 39/2018 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el recurso TE-RAP
39-2018 al TE-RAP 38-2018, por ser este el primero en recibirse y registrarse en este órgano jurisdiccional, debiendo en consecuencia glosar copia certificada del presente fallo al expediente acumulado. Segundo, es fundado el agravio vertido por el representante del PAN, mediante el cual controvierte la legalidad del acto impugnado. Tercero, se deja insubsistente la resolución IETAM CG 12-2018 emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas por cuanto hace a la acreditación de los hechos denunciados en contra de los ciudadanos Maki Esther Ortiz Domínguez y Raúl López Domínguez, así como la sanción impuesta. Cuarto, se ordena al secretario ejecutivo del IETAM reponer el procedimiento en el expediente PSE 28-2018 y su acumulado de conformidad a lo establecido en el apartado de efectos de la presente resolución. Quinto, se apercibe al secretario ejecutivo del IETAM que en caso de desacato a lo mandatado se hará acreedor a una medida de apremio prevista en la Ley de Medios Local. Notifíquese a las partes en términos de ley y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Secretario, licenciado Eduardo Leos Villasana, muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, y con la de los integrantes de este Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de apelación TE-RAP 40-2018, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución del secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante la cual desechó la denuncia que presentó ese mismo partido político en contra de diversas personas, así como del candidato a presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional por la supuesta utilización de recursos públicos del ayuntamiento a favor de su campaña electoral. En efecto, el secretario ejecutivo desechó la denuncia, señalando que el denunciante no había presentado prueba alguna o indicio de sus dichos. Asimismo, sostuvo que de manera evidente no existía una transgresión que pudiera ser analizada por la vía del procedimiento sancionador especial. En el escrito por el cual el PAN combate dicha determinación, sostiene por un lado que sí aportó medios probatorios suficientes para que se inicie el procedimiento sancionador correspondiente y por otro, que el secretario ejecutivo desechó la denuncia analizando cuestiones que corresponden al estudio de fondo del asunto. En el proyecto se estima que le asiste la razón al partido político recurrente, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se advierte que sí presentó pruebas que por lo menos constituyen un indicio de la veracidad de sus dichos, como lo es un acta de hechos elaborada por el secretario del Consejo Municipal Electoral de Río Bravo, en el que asentó que diversos funcionarios del ayuntamiento de ese municipio realizaban actos de propaganda política a favor del candidato del PRI y que utilizaban en dicha acción un camión recolector de basura propiedad de ese ayuntamiento. De igual modo, se considera que le asiste la razón al recurrente en lo relativo a que el secretario ejecutivo desechó la denuncia empleando consideraciones de fondo, toda vez que de la simple lectura del acto impugnado se advierte que arriba a la conclusión de que no existe transgresión a la normativa electoral después de analizar y valorar las constancias que requirió al secretario del Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas. En razón de lo anterior, se propone a este Pleno revocar el desechamiento impugnado y ordenar al secretario ejecutivo para que en caso de no advertir causal de improcedencia diversa a las analizadas en el proyecto, que a su consideración se somete, realice las diligencias pertinentes para dejar en estado de resolución el procedimiento sancionador respectivo. Por otra parte, doy cuenta también con el proyecto correspondiente al recurso de apelación TE-RAP
43-2018, interpuesto también por el Partido Acción Nacional, en contra del desechamiento del secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, de la denuncia que presentó contra el partido Morena y diversa persona por actos que consideró constitutivos de coacción o amenaza en contra de la ciudadanía en general para que emita su voto en contra del partido que representa. En efecto, el PAN presentó una denuncia en la que señaló que se violentó a diversas personas y se les amenazó para que votaran en contra del PAN, razón por la cual dicho partido presentó la denuncia ante el Instituto Electoral de Tamaulipas para que dicho instituto solicitara orden de aprehensión contra los responsables. El secretario ejecutivo mencionado determinó desechar la denuncia por considerar que los hechos no constituían violaciones a la normativa electoral, toda vez que con las pruebas aportadas por el denunciante no era posible determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni las personas que realizaron los actos denunciados, por lo que lo sostenido por el denunciante únicamente podía tomarse como una opinión subjetiva, sin que existieran indicios de las conductas que denuncia. Por su parte, el partido actor, en su escrito de demanda, combate dicha determinación aduciendo que el desechamiento se emitió empleando consideraciones de fondo y que las conductas denunciadas van en contra de la celebración pacífica de las elecciones. A juicio de la ponencia, no obstante que le asiste la razón al recurrente en el sentido de que la responsable desechó la denuncia utilizando un estudio de fondo, a nada útil conduciría a revocar el acto impugnado, toda vez que los hechos narrados no constituyen infracciones a la normativa electoral, sino que más bien podrían ser constitutivos de algún delito, lo cual es señalado implícitamente por el propio partido denunciante al solicitar se conceda una orden de aprehensión. En ese sentido, al ser la persecución de delitos una facultad del Ministerio Público y no de las autoridades administrativas electorales, se propone a este Pleno confirmar por razones diversas el desechamiento dictado por el secretario ejecutivo. Es la cuenta, señores magistrados, señoras magistradas. Muchas gracias, secretario Leos Villasana. Integrantes del Pleno, magistrados, magistrado, está a su consideración los proyectos de la cuenta. Ponente Reyes. Con su permiso. Adelante, por sí, favor. Sí, acabamos de escuchar la cuenta que dio el señor secretario escrito a mi ponencia. Ambos son impugnando desechamientos emitidos por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas en diversos procedimientos sancionadores. El primero de ellos forma la apelación identificada como RAP 40-2018. Esta tiene como antecedente la denuncia que el Partido Acción Nacional, el representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Río Bravo, presentara una denuncia ante dicho consejo denunciando al alcalde en licencia de dicho municipio, quien en ese entonces contendía como candidato a la presidencia municipal, y en contra de diversas personas, señalando que dicha persona andaba haciendo campaña acompañado de diversas personas que laboran como funcionarios en el ayuntamiento. Agrega a la denuncia una acta circunstanciada levantada precisamente por el secretario del Consejo Municipal, en el cual asienta que efectivamente en una colonia de dicho municipio se andan personas que son funcionarios públicos realizando proselitismo. Una vez que se recibe esta denuncia, el secretario ejecutivo la radica y ordena como diligencia para mejor proveer un requerimiento al secretario del ayuntamiento en el cual le solicita un informe respecto de la relación laboral entre las personas denunciadas y el ayuntamiento. Una vez que ya recibe ese informe, ahora sí emite el desechamiento invocando una causal de improcedencia prevista en la fracción segunda del artículo 346 de la ley electoral, y también refiere que el denunciante no aportó medios probatorios. Sin embargo, en el propio desechamiento realiza diversos argumentos, tomando como base el resultado de los informes que solicitó, a los cuales llega a la conclusión de que las personas denunciadas pues ya contaban con licencia en su encargo. Inconforme y ante todas esas consideraciones, pues es por lo que desecha. Inconforme con esa resolución, el partido actor acude
ante esta instancia, mediante el recurso de apelación, y esencialmente interpone como agravio dos argumentos que dice que el secretario ejecutivo vulnera el principio de legalidad toda vez que desechó la denuncia realizando consideraciones de fondo, valorando el material probatorio que obraba en el expediente, y que vulnera el principio de legalidad en razón de que a su parecer existían elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionador. Nosotros en el proyecto estamos proponiendo revocar el desechamiento en virtud de que efectivamente, en primer término, podemos advertir que en la resolución impugnada el secretario ejecutivo invoca como causal de improcedencia la fracción segunda del artículo 346 de la ley electoral, que a la letra dice, este artículo efectivamente faculta al secretario ejecutivo para que sin prevención alguna, que los procedimientos sancionadores sin prevención alguna pueda desechar un procedimiento cuando los hechos denunciados no constituyan de manera evidente una violación en materia de propaganda político-electoral de un proceso dentro de un proceso electivo, que no constituyan de manera evidente. Y en el presente caso, el secretario o la responsable para vida de llegar a la conclusión a la que arribó, pues valoró, en primer término, requirió al secretario del ayuntamiento pidiendo informes sobre la relación laboral que existía entre las personas denunciadas y tomó como base el resultado de ese requerimiento para emitir el desechamiento, es decir, con consideraciones de fondo emitió el desechamiento. Y es por lo que nosotros estamos revocando el mismo, ordenando que se inicie, que se admita, que se radique y que se inicie el procedimiento y hasta la conclusión del mismo, en el cual una vez valorado las probanzas y también una vez que se le dé vista a la parte actora sobre esas probanzas y que se manifieste sobre ellas, resuelva lo que en derecho corresponda. Y por lo que hace al segundo de los proyectos que dimos cuenta, que es la apelación 43/2018, este recurso tiene su origen en la denuncia que presentó el Partido Acción Nacional, también ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, presenta una denuncia, en resumidas cuentas, presenta fotografías y videos de personas en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que se encontraban pintadas de azul, desnudas, con el pelo rapado, con leyendas del Partido Acción Nacional, quienes supuestamente manifiestan que fueron violentadas por personas a quienes señalan que forman parte de un grupo delictivo. En la denuncia que presenta el Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral, solicita principalmente que dicho instituto gire una orden de aprehensión en contra de las personas responsables. Aquí, desde este punto, podemos ver que los hechos que se están denunciando, pues en primer término no encuadran dentro de los supuestos que se encuentran contenidos del procedimiento sancionador, sino más bien que pudieran constituir alguna conducta delictiva. Entonces, nosotros estamos solicitando, proponiendo al Pleno que se confirme el desechamiento, pero por razones diversas a las expuestas por la responsable, toda vez que los hechos evidentemente no constituyen una violación a la normativa electoral, sino que más bien pueden ser constitutivos de algún delito, pero a ningún fin práctico nos traería revocar el desechamiento en virtud de que es evidente que la conducta denunciada no encuadra dentro de alguna infracción a la normativa electoral. Es cuanto y lo dejo a ustedes. Muchísimas gracias, magistrada Reyes. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Muy completa sus cuentas, magistrada. Secretario General, por favor, tome la votación. Con su venia, magistrado presidente. Magistrada ponente María Concepción Reyes. Con ambos proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Con unos proyectos, señor secretario. Gracias, magistrado.
Magistrada Emilia Vela González. Con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas. Acompaño ambos proyectos. Gracias, presidente. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TE-RAP 40-2018 se resuelve de la siguiente manera. Único, se revoca la resolución SE IETAM 28-2018 emitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas para los efectos precisados en el apartado 7 de esta sentencia. Notifíquese, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TE-RAP 43-2018 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma por razones diversas el desechamiento dictado por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas en el expediente PSE 60-2018. Notifíquese en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretaria licenciada Gloria Graciela Reina Hagelcid, muy buenas tardes, sea usted bienvenida a esta sesión. Por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Emilia Vela González. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Doy cuenta con el proyecto relativo al expediente TE-RAP 42-2018, en el cual el Partido Acción Nacional, a través de su representante, impugna la resolución IETAM CG 14-2018, dictada dentro del expediente PSE 42-2018, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que declaró inexistente la infracción denunciada por el PAN en contra de Ramón Garza Barrios en su calidad de candidato a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por el partido Morena, así como del referido partido por culpa en vigilando por la presunta comisión de actos que atentan contra el principio de laicidad y separación del Estado e Iglesia al asistir a una iglesia y dar una entrevista afuera de la misma haciendo un llamamiento al voto. Esta ponencia propone declarar infundados los agravios manifestados por el partido actor en razón de lo siguiente. Contrario a lo señalado por el actor, la resolución impugnada cumplió con la garantía de seguridad jurídica y sus principios de exhaustividad y legalidad y realizó una debida valoración de pruebas al determinar la inexistencia de las infracciones atribuidas a Ramón Garza Barrios y a Morena, ya que se desprende que se realizó una exposición detallada de los hechos denunciados, un apartado de valoración de pruebas, en el cual se precisan las pruebas que fueron admitidas, así como el desahogo de las mismas. Se establecieron los fundamentos legales y criterios jurisdiccionales que la responsable tuvo en consideración para otorgar el valor probatorio de cada una de las que cada una le mereció. Esta ponencia advierte que de las pruebas aportadas y de las manifestaciones vertidas por la parte denunciada, no existe duda de que en la fecha señalada por el actor, el candidato de Morena asistió a una misa en la Iglesia del Sagrado Corazón y otorgó una entrevista en la banqueta del templo. Sin embargo, como lo determinó la responsable, de estos hechos no controvertidos y del caudal probatorio vinculados entre sí, no se puede inferir la existencia de la conducta denunciada por no constituir indicios serios, eficaces, para desprender de los mismos mediante un análisis lógico y razonado la vulneración de la norma electoral. No pasa desapercibido para esta ponencia el hecho de que el partido actor realiza una serie de consideraciones en cuanto al principio de separación Iglesia-Estado, que deriva de los artículos 24 y 130 de la norma fundamental, ya que lo dispuesto en la materia, tanto como por la Constitución Federal como por la doctrina jurisprudencial existente al respecto, que no riñe con lo que aquí se analiza, ya que una cosa es la observancia y salvaguarda a dicho principio y otra que se logre demostrar que los hechos denunciados constituyen propaganda prohibida en términos de la normativa aplicable.
Así también se desprende que sí fue motivo de estudio del órgano responsable que la publicidad denunciada, difundida a través de Facebook, de la cual señaló que no se tuvo la certeza de que la cuenta le perteneciera al denunciado y por tanto las expresiones realizadas en redes sociales no provocan una difusión indiscriminada de publicaciones, ya que requieren de una intención de los diversos usuarios de la misma para acceder a su contenido. Criterio que ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al establecer que la colocación de contenido en páginas de Internet no conlleva una difusión indiscriminada o automática, al tratarse de un medio de comunicación pasivo al que solo se tiene acceso después de manifestar una clara intención de acceder a esa información. De ahí que se proponga declarar infundados los agravios y confirma la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Muchísimas gracias, licenciada. Integrantes del Pleno, magistradas, magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Magistrada ponente Emilia, muchas gracias, por favor. Del proyecto que se propone a su consideración, se advierte y del contenido de los autos del expediente de donde emana el acto reclamado, se advierte que el motivo por el cual el Partido Acción Nacional presentó inició una denuncia, presentó una denuncia para iniciar un procedimiento sancionador, obedece a que el candidato del partido Morena para la presidencia municipal en Nuevo Laredo, el señor Ramón Garza Barrios, al inicio de lo que serían las campañas electorales, aparentemente hizo una publicación, una invitación en las redes sociales de Facebook, en la cual manifestaba el horario y la fecha que estaría en la iglesia de Sagrado Corazón, pues dando gracias y para iniciar lo que es la campaña, y que además señala que en el atrio de esa misma iglesia pues dio una entrevista donde habló, manifestó pues que era agradecido con Dios y con la Virgen Morena. La cuestión es, se duele, el IETAM consideró que eran inexistentes la violación a los principios de laicidad y separación de Iglesia y Estado. Al impugnar esa resolución, el partido promovente consideraba que no se hizo una adecuada manipulación de pruebas aportadas. Sin embargo, nosotros consideramos, en el proyecto que se pone a consideración, que aun cuando se admicularan las pruebas, ya no existe una violación a ese principio. En primer lugar, existe la misma norma fundamental, pues otorga y hay una libertad de expresión religiosa. El hecho de que haya ido, por una parte tenemos que si se dio, aunque no se demostró la publicación en Facebook, pues a esas redes sociales se tiene que tener una voluntad expresa de acceder a las páginas del mismo. No puede hablarse de una propaganda. Por otro lado, si bien es cierto que hay un video donde el candidato está en el interior de la iglesia, bueno, está en una misa, pero en ningún momento hace uso de la palabra para invitar a la gente a que voten a su favor, o el sacerdote mismo que ofició la misa haya hecho un llamamiento al voto. Entonces, tampoco se demuestra que en el atrio, porque cuando hablamos del atrio de una iglesia todavía consideramos que es en el interior del recinto religioso, sino que es en las afueras, en la banqueta, concedió una entrevista y manifestó el hecho de ser agradecido y acudir a dar gracias a Dios, que entra dentro del principio también protegido constitucionalmente de la libertad religiosa, sin que ello se considere, a convicción de esta ponencia, que se está violentando el principio de laicidad o separación de Iglesia y Estado. Por lo tanto, se propone confirmar la resolución del IETAM. Muchas gracias, magistrada Emilia. Magistrado Izaguirre, por favor. Gracias. Muchas gracias, señor presidente.
Este asunto está muy interesante y acompaña el proyecto de entrada, me parece un proyecto muy bien elaborado, pero hay que dejar claro, como bien lo hace la magistrada ponente, por supuesto, cómo se hizo desde la cuenta y mayor puntualmente se hace en el proyecto. El artículo 130 establece la separación de las iglesias y el Estado, principio de laicidad. No hay relación entre política y religión. Es un artículo histórico, es más, nunca ha sido reformado. Pero por otro lado tenemos el artículo 24 de la Constitución que establece la libertad religiosa de los ciudadanos. Y lo que yo durante la campaña, o cualquier candidato durante la campaña electoral, durante la no campaña electoral, durante sábados y domingos, puede acudir a cualquier iglesia porque es en uso de un derecho humano. Lo que está prohibido en las campañas electorales es usar símbolos religiosos. No pueden las propagandas o las expresiones hacer alusiones a alguna vinculación con alguna religión o con algún Dios. Entonces, aquí lo que se está privilegiando es el derecho humano del candidato de acudir a cualquier iglesia y practicar cualquier religión. Ahora bien, las pruebas. La entrevista la dio fuera de la iglesia, que implica entonces ahora limitar otra garantía más, que es la libertad de expresión de los medios de comunicación, que fuera de las iglesias no pudieran entrevistar a ningún candidato. Me parece, por eso acompaño el proyecto. Y la otra, la expresión de las páginas de Facebook, ya lo decíamos incluso en un proyecto de la misma magistrada Vela González, que entrar a la dirección electrónica de una página de Facebook es algo que los ciudadanos nos autoimponemos. No es algo que sea público o que se haga con recursos de un partido o de una autoridad, sino que se hace en una libertad de acceso a las redes sociales, y quien accede a mis redes sociales se autoimpone ese contenido, por lo cual eso no puede tomarse como prueba. Y por eso nomás quería dejar muy claro que está privilegiándose, como bien se hace en el proyecto, la libertad religiosa del candidato, y que no se advierte ningún uso de símbolos religiosos o expresiones de este tipo que estén prohibidas por la ley electoral. Así que, por Dios, estoy a favor del proyecto. Estamos entonces a favor, adelantando el voto a favor. Secretario General, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente Emilia Vela González. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Adelanté la postura, pero la reitero, a favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas. Acompaña el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TE-RAP 42-2018 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declaran infundados los agravios vertidos por el Partido Acción Nacional. Segundo, se confirma la resolución IETAM CG 14-2018 emitida por el Consejo General del IETAM en el expediente PSE 42-2018. Notifíquese a las partes en la forma legal que corresponda y archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos a tratar, siendo las 12:41, se da por concluida la presente sesión pública, no sin antes agradecer la presencia de todos los presentes. Muchas gracias. Buenas tardes.
finalizado la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas y muy interesante, licenciado. Efecto, abogada Araceli Abigail Robles. Este mediodía, los magistrados integrantes del Tribunal Electoral han resuelto 5 recursos de apelación. 4 de ellos presentados por representante de una denunciada. Todos versaron sobre inconformidades a la hora de resolver los procedimientos por parte del secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas. En 2 de los expedientes se confirma el resolutivo recaído al procedimiento sancionador especial. 2 es revocado para que se profundice en las pesquisas, para que se profundice las determinaciones y casos específicamente el de Reynosa, pues sean nuevamente emplazados los servidores públicos denunciados. Es resumen general de esta sesión, Abigail. Así es. Muchas gracias a todos por acompañar esta transmisión en vivo. Hasta la próxima.